Hola y bienvenidos. En este video tutorial vamos a probar la eficacia del modo Direct Lake en Microsoft Fabric con una tablita de 330 millones de registros creando una tabla en Power BI. Comenzamos. Bueno, vamos a probar en este video tutorial pues cómo es la eficacia del modo Direct Lake en Power BI con una tablita que hemos creado en Microsoft Fabric que tiene 330 millones de registros. Si te interesa aprender Microsoft Fabric, es totalmente espectacular. En tuyoyexcel.com, bueno, pues tenemos un curso de Microsoft Fabric. Tiene ahora unas 19 horas de videotutoriales y estoy creando otro curso que tiene ya unas 3-4 horas donde aprendemos a programar PySpark también dentro de Microsoft Fabric y dentro de lo que son los notebooks o cuadernos o bloc de notas dentro también de Microsoft Fabric. Bueno, en el curso vemos un poquito cómo crear el modelo de datos con esa tablita de 330 millones de registros, pero en este vídeo vamos a ver un poquito cómo es la eficacia de trabajar en el modo Direct Lake. Veis un poquito que no está en la tablita con el modo de almacenamiento Direct Query ni con el modo import, sino que está con un nuevo modo de almacenamiento. Veis ahí que es el Direct Lake. Bueno, vamos un poquito a crear una medida donde nos diga el total de filas que tiene la tabla. Por lo tanto, le vamos a decir total filas y esto va a ser igual a un count rows. Ahí lo tenemos de la tablita New York City Taxi. Esta es una tablita que está en ADX, en Azure Data Explorer, que en el curso de KQL, bueno, pues trabajamos con ella. La tablita tiene 165 millones de registros, pero la he duplicado y aquí en el modelo de datos, bueno, pues como está duplicado los registros, pues tiene 330 millones de registros, pero lo más interesante es que los vamos a contar. Bueno, recuerdo que estamos en el modo Direct Lake, es una mezcla, para aquellos que todavía no sepáis lo que es el Direct Lake, es una mezcla o combina lo mejor del modo Import y del modo Direct Query. Bueno, vamos a darle a aceptar un poquito o validar para ver que no tenemos ningún problema y le vamos a decir nuevo informe. Y desde aquí, bueno, pues vamos a probar un poquito, vamos a crear la tabla añadiendo columnas y demás para que veáis un poquito cómo funciona. Vamos a crear primeramente una tarjetita para ver las filas. Veis un poquito que tenemos aquí el total de filas y veis un poquito que estamos trabajando con 330 millones de registros. Bueno, vamos a crear una tablita. La tablita contiene datos de los taxis de Nueva York. La hora de recogida, la hora en la que se baja el pasajero, el número de pasajeros que lleva el taxi en el trayecto, los kilómetros que ha hecho el taxi en el trayecto, vale, tiene un montón de estadísticas. Muy interesante esta tablita. Bueno, vamos a añadir una tabla y por ejemplo, bueno, los registros están duplicados, ¿vale? Entonces, si nosotros por ejemplo ponemos el pickup daytime, que es la hora de recogida, bueno, pues nos va a generar como unos 160 millones de registros en la tablita, ¿vale? Y veis un poquito que lo hace espectacularmente rápido. Como he comentado, los datos están duplicados, por lo tanto, en cada fecha y hora, pues debe haber como 2 registros. Por lo tanto, ha mostrado los datos en la tabla, pues casi de manera instantánea, que deben ser como 160 millones de registros. Vamos a añadirle alguna medida, por ejemplo, el importe del trayecto. Y veis un poquito que piensa un poquito y le va a añadir a la tablita la columna. Ahí lo tenemos. Veis un poquito que lo hace de manera espectacular. Vamos a cambiarle la suma aquí porque nos calcule, por ejemplo, el promedio.
Es un poquito que está calculando. Un poquito os tenéis que hacer la idea del número de filas que tiene la tablita, ¿vale? Tiene 330 millones y veis un poquito que nos ha calculado el promedio de manera espectacular. Si nosotros le decimos, por ejemplo, que nos filtre por el payment type o por el passenger count, le vamos a decir, por ejemplo, ¿vale? Vamos a decir aquí que nos ponga una segmentación de datos y filtremos la tabla. Vamos a cambiarle la configuración de la segmentación de datos y le vamos a poner, por ejemplo, lista vertical. Bueno, este debe estar erróneo, este dato, porque un poquito va desde 0 hasta... Bueno, vamos a filtrar la tablita un poquito a ver lo que tarda en filtrar. Aquí en esta operación tarda un poquito más. Va a sacar casi todos los viajes son de un pasajero, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues está recalculando y demás. Ahí lo tenemos, ¿vale? Bueno, pues sería todo esto. Vamos a ponerle, por ejemplo, de 8 viajeros. Veis un poquito que el primer cálculo tarda un poquito en traerse los datos, por así decirlo, o hacer los primeros cálculos, pero luego veis un poquito que una vez que ha tardado la primera vez, luego calcula súper rápido, ¿vale? Es un poquito que no tarda prácticamente nada. Ahí lo tenemos. Bueno, como veis, la eficacia de este sistema de almacenamiento, el Direct Lake, bueno, totalmente revolucionario en Microsoft Fabric. Si sois usuarios de Power BI, os aconsejo que deis el salto a Microsoft Fabric porque es un salto espectacular, ¿vale? Te permite trabajar con un gran volumen de información. Bueno, podemos añadir más cositas a la tablita, por ejemplo, el Fair Amount. Vamos a ver un poquito aquí que tenemos. El tip amount se lo hemos añadido a la segmentación. Vamos a decirle aquí que no lo queremos en la segmentación, sino que lo queremos en la tablita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Filtrado por los dos pasajeros, bueno, pues veis un poquito que tenemos 46 millones de filas. Bueno, pues veis un poquito la eficacia de trabajar, bueno, pues con el modo Direct Lake cuando trabajamos con gran volumen de información. El Direct Lake es es una mezcla tiene todas las características, las mejores, digamos por así decirlo, que incorpora todo lo mejor del modo import y todo lo mejor del modo direct query. Todo esto un poquito, crear este modelo de datos y un poquito la tablita con 330 millones de registros es un procesito más largo de carga de los registros y demás. Lo vemos en el curso si estáis interesados. Bueno, pues esto ha sido todo por este vídeo demostración del Direct Lake dentro de Microsoft Fabric. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y bueno, pues nos vemos en el siguiente. Un saludo, chao.